estudiaremos las leyes de la herencia. Mendel es considerado el padre de la genética, porque fue el primero en investigar, en 1865, científicamente, las teorías sobre la herencia. Mendel estudió el comportamiento en su huerta de las plantas de arvejas o guisantes. Eligió estas plantas porque tenían caracteres físicos fáciles de diferenciar, por ejemplo, la forma de la flor, el color de las semillas, etc. Y además se desarrollaban en poco tiempo. Así pudo observar varias generaciones que le permitieron obtener datos de valor estadístico. Finalizados sus trabajos, publicó los resultados en un informe. Sin embargo, su importante obra no fue reconocida. Mendel muere en el año 1884 y 17 años después, los nuevos hallazgos comenzaron a redescubrir las leyes mendelianas. Primera ley o principio de segregación de los genes o de separación de los genes. Mendel comenzó cruzando plantas que tenían características opuestas para un determinado carácter y que representaban la generación paterna o parental. Luego de cruzar las gametas, se obtenía la primera generación filial o F1. Esta descendencia era híbrida. Los híbridos provienen de padres con distintas características genéticas y por lo tanto reciben de cada progenitor una dotación cromosómica distinta. La descendencia de estos híbridos representaba la segunda generación filial o F2. Recordemos que Mendel no tenía conocimiento sobre cromosomas y sobre meiosis. Él atribuía los resultados fenotípicos, por ejemplo, el color de las flores, a un par de factores hereditarios que se transmitían a la descendencia. Hoy sabemos que esos factores son alelos, que durante la meiosis se separan o se segregan y por eso cada gameta lleva uno solo de estos factores. De esta manera, la descendencia recibe un factor o alelo de cada progenitor. La primera ley expone que todo individuo posee un par de factores o genes para cada rasgo y los miembros del par se separan sin mezclarse para distribuirse en gametas diferentes. Esta ley trata sobre la herencia de un solo rasgo, es decir, monohibridismo, estando entonces involucrados dos alelos. Las leyes de Mendel contemplan que en individuos heterocigotas, el alelo dominante ejerce una dominancia total sobre el alelo recesivo y por lo tanto se expresa en el fenotipo. A esto se lo llama dominancia completa. Mendel cruzó una planta de semillas amarillas con una planta de semillas verdes, usando el polen de la primera para polinizar la flor de la segunda, y luego sembró la semilla. Ambas plantas constituyen la generación paterna, y hoy sabemos que eran homocigotas de caracteres antagónicos. Las de semillas amarillas eran homocigota dominante, y la de semillas verdes eran homocigota recesiva. Al cruzar estas plantas, obtuvo una primera generación filial o F1, donde todas las plantas tenían semillas amarillas y por lo tanto se parecían solo a uno de los progenitores. A este carácter Mendel le dio el nombre de dominante. Nosotros sabemos que todas las plantas de la F1 son heterocigotas, debido a que tienen un alelo dominante, el amarillo, y un alelo recesivo, verde. Sin embargo, fenotípicamente se manifiesta el alelo amarillo. Posteriormente, Mendel permitió que las plantas de la F1 se autopolinizasen, dando origen a la segunda generación filial o F2, en donde el 75% de las plantas tenían semillas amarillas.
y solo el 25% eran verdes, es decir, presentaban características de los antepasados. Podemos decir que tenían una relación fenotípica 3-1, 3 plantas con semillas amarillas y una con semillas verdes. Esto es el cuadro de Punnett. El cuadro de Punnett sirve solo para combinar gametas. Mendel sostuvo que el color de las semillas era controlado por un factor que se transmitía a la descendencia por medio de las gametas y que ese factor, conocido ahora como gen, podía transmitirse sin mezclarse con otros genes. Mendel dijo que los genes se separan en los híbridos F1, entran en gametos diferentes y se distribuyen en los híbridos F2. La generación F1 tiene dos genes, uno dominante representado con letra mayúscula y uno recesivo representado con letra minúscula. En los órganos reproductores, estos dos genes se separan y pasan a gametas diferentes. Así, la mitad de las gametas recibe el gen dominante y la otra mitad el gen recesivo. Debido a que en ambos sexos las plantas generan los dos tipos de gametas, en la generación F2 se producen 3 combinaciones genéticas posibles en una relación 1-2-1. Es decir, el 25% va a ser homocigota dominante. Van a ser plantas con semillas amarillas puras. El 50% van a ser plantas con semillas amarillas híbridas. Y el otro 25% van a ser plantas con semillas verdes puras porque son homocigotas recesivos. Hoy podemos explicar esto porque sabemos que los genes están de a pares, uno en cada cromosoma homólogo, y los dos miembros de cada par son los alelos. Recordemos que en cada cromosoma homólogo el alelo ocupa un lugar llamado locus. Luego de realizar el cuadro de Punnett, podemos ver que en la F2 se registran las siguientes proporciones. Cuando hablamos de proporción genotípica, decimos 1-2-1, es decir, un homocigota dominante, el 25%, 2 heterocigotas, o el 50%, y un homocigota recesivo, o el 25%. 1, 2, 1. En la proporción fenotípica, es decir, lo que se expresa, lo que se puede ver, la relación es 3-1. 3 van a tener fenotipo dominante amarillo, como observamos en el cuadro, y 1 va a tener fenotipo recesivo verde. Al realizar este experimento, Mendel comprobó que el carácter verde no se había perdido, sino que estaba latente y que recién pudo manifestarse fenotípicamente en la generación F2. A este carácter, Mendel le dio el nombre de recesivo. Nosotros sabemos que el alelo verde recesivo solo puede manifestarse en el fenotipo de los individuos homocigotas para ese carácter, es decir, homocigotas recesivos. En esta primera ley, Mendel se cuestiona cómo se segregan a las gametas los alelos que determinan un solo carácter físico y sostiene que los genes se distribuyen en las gametas sin mezclarse. Habla de la herencia de un solo rasgo, en donde entonces están involucrados dos alelos. Dice que cada rasgo físico y bioquímico está determinado por dos genes, y cuando se forman las gametas se separan sin mezclarse y al azar. Mendel quería determinar cuándo aparecía el recesivo. Cada carácter fenotípico está controlado por dos alelos, que están situados en los cromosomas homólogos. En anafase 1 de la meiosis se separan los cromosomas homólogos y cada alelo se dirige a gametas diferentes, es decir, que se distribuyen sin mezclarse. Un concepto que es importante saber es el de cruzamiento de prueba. Un cruzamiento de prueba
es un cruzamiento experimental entre un individuo que tiene el fenotipo dominante para una característica determinada y su genotipo es desconocido, es decir, puede ser homocigota dominante o heterocigota, con otro individuo que se sabe que es homocigota recesivo. Entonces, si aparecen dos fenotipos diferentes, es decir, recesivo y dominante, podemos deducir que el progenitor de fenotipo dominante era en realidad heterocigota. En cambio, si aparece un solo fenotipo dominante, el progenitor era homocigota dominante.